viene la doctora Margarita Arroyave desde Colombia. Ella nos va a presentar el día de hoy su conferencia titulada Enunciaciones locales para interpelar a la educación inclusiva. La doctora Margarita Arroyave sostiene que en tiempos en los cuales se ha visto una creciente preocupación por el individualismo, la competitividad y la eficacia, son varios los colectivos o grupos que al no cumplir con expectativas estereotipadas de la sociedad quedan agrupados en función de sus características físicas, mentales, sociales, culturales, económicas y que exaltan además una intranquilidad permanente por su diagnóstico, caracterización, formulación legal o de derechos, reduciendo a la identidad de estas a personas, a sus carencias, restricciones o ausencias en relación a alineamientos sociales que se vienen estableciendo. Esta misma sociedad le pide entonces a la educación que sea incluyente y que genere valores de aceptación, armonía y tolerancia, y paradójicamente proclama diferentes disposiciones internacionales con la necesidad de generar buenas prácticas para la construcción de sociedades más solidarias, incluyentes, justas, equitativas y que respeten a la diversidad. En este sentido, sostiene la doctora Arroyave, muchas han sido las actuaciones positivas de apoyo que se han venido estableciendo en nombre de la inclusión para que las personas estén siendo excluidas de la sociedad y que han sido olvidadas e ignoradas a través de los tiempos y que no se sientan segregadas. En un segundo plano, sostiene ella que se configuran aquí tres enunciaciones en la conferencia que ella nos compartirá a continuación. La primera sostiene que la inclusión en la educación se convierte en ocasiones o en algunas ocasiones en una palabra vacía, en un cliché que se emplea sin reconocer su sentido y significado cercano, dejando muchos de los proyectos educativos, discursos políticos y documentos normativos en promesas vacías de contenido. Como segunda enunciación, la doctora sostiene la inclusión, dice, literal, la inclusión se continúa asociando a la discapacidad y a la educación especial, y como tercera enunciación, sostiene que la actuación que lleva consigo la inclusión en la educación se piensa como inmediata solución y se sortea a partir de las directrices técnicas o normativas derivadas de políticas educativas desde un marco jurídico. El análisis de estos enunciados contribuye a un marco de pensamiento crítico, propositivo para reimaginar y remover el clásico reduccionismo con el que se ha situado la inclusión en la educación. La doctora Margarita María Arroyave Palacio, de Colombia, presenta el día de hoy enunciaciones locales para interpelar a la educación inclusiva. La doctora Arroyave es licenciada en Educación Especial, magíster en Educación con énfasis en lectura, escritura y nuevas tecnologías. Es doctora en Educación por la Universidad de Antioquia en Colombia, institución en cuya Facultad de Educación se desempeña como profesora titular e investigadora. Su experiencia profesional está sostenida en procesos de enseñanza a estudiantes con discapacidad en contextos de educación formal y no formal y en la formación de maestros y pedagogos en el uso y aplicación de tecnologías y de información y de comunicación. La doctora ha sido jefe del Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas, coordinadora de prácticas de la licenciatura en Educación Especial y coordinadora del diplomado en acompañamiento estudiantil para la permanencia con equidad de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia y coordinadora de pregrado en Pedagogía. Es miembro además del Grupo de Investigación en Educación, Diversidad e Inclusión, adscrito al Comité para el Desarrollo de la Investigación, UDEA y Colciencias, y se desempeña actualmente como profesora de pregrado y posgrado en las áreas de prácticas pedagógicas, educación, inclusión, discapacidad, inclusión y equidad para la educación infantil. En su trayectoria investigativa se ubica en los campos de la inclusión, la discapacidad intelectual y los entornos digitales y los procesos de alfabetización digital. Ha sido autora y coautora de varias publicaciones como la autodeterminación en adolescentes con discapacidad intelectual, entornos digitales como espacios de participación para personas excluidas del sistema escolar, intersecciones en los procesos formativos, pequeñas estrategias de construcción para la inclusión, y también la alfabetización digital como elemento dinamizador de redes educativas. Querida Margarita, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Adelante, el espacio es todo tuyo. Dispones de 60 minutos para efectuar tu intervención. Bueno, un saludo muy especial
doctor Aldo, por una invitación en la que me conmueve y me lleva siempre con el reto de pensar otras posibilidades y análisis Pasivos. para No pertenecer hay a ruido. una comunidad de aprendizaje en torno a un tema que es bastante complejo y bastante amplio. Entonces, para cada uno de los asistentes, un saludo muy especial, mi reconocimiento al programa de investigadores en residencia del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI. Esta participación, yo pienso que caracteriza la apertura y el interés para generar intercambios, discusiones, reflexiones en torno a un campo que está en permanente evolución. Entonces es un motivo y una motivación para compartir con ustedes acá en estos 60 minutos unas preguntas y unos, digamos, unas lecturas de realidades y pensamientos en voz alta que durante mi trayectoria académica e investigativa he venido consolidando. En ese sentido, voy a presentar algunas de, como de las preguntas y reflexiones que el doctor Aldo nos presentó en la introducción y que poco a poco quiero ir como reconfigurando y reconstruyendo. No son enunciaciones finales, sino iniciales con las cuales deseo comenzar como esta conversación. Bueno, entonces puedo compartir la pantalla. Claro, Margarita, está todo habilitado para ti. Listo. Ahí sí, yo lo veo perfecto. No sé si alguien más de los participantes nos puede confirmar si también ve el PPT. Se ve muy bien. Muchas gracias. Listo. Sí Muchísimas se ve. gracias. Bueno, entonces esta reflexión viene muy eh, enmarcada en unos desarrollos que he traído a lo largo de mi desempeño académico, profesional en la Universidad de Antioquia como profesora de la Facultad de Educación y con las cuales he venido, digamos, encontrando mucha sintonía con algunos artículos, conferencias y desarrollos que he venido encontrando en el Centro de Estudios Latinoamericano de Educación Inclusiva y que me llevan como en la misma línea que nos estaba presentando el doctor Juan Bello Domingo, el romper esas narrativas. Ese es un elemento que retomo de sus palabras en términos de generar nuevas preguntas y nuevos caminos. Esas otras posibilidades que podemos empezar a construir se convierten en una oportunidad real que nos permite establecer unas posibilidades de análisis y de interrumpir esa producción de conocimiento que se ha venido dando desde un norte global y ahora desde un sur global, volver como a mirar y a retomar esas configuraciones que se han dado alrededor del concepto de inclusión, tratando de remover esas hegemonías coloniales y esa producción de conocimiento que reduce de una manera muy sin sentido el proceso o la inclusión en educación. Entonces, desde esa postura, yo presento digamos, un norte con el que veníamos muy acostumbrados a entender los procesos de inclusión y son con los que nos encontramos con muchos de nuestros maestros en formación bajo tres planos de análisis. El plano conceptual, que casi siempre está direccionado por instituciones como la UNESCO,
un plano normativo con el cual cada país ha tratado de entender y dar practicidad al concepto de inclusión, y un plano práctico que nos lleva como a una confusión y a un asunto donde estos tres planos no están alineados. En esas concepciones de inclusión vemos como unos ideales en los cuales las palabras, los términos, las categorías y los conceptos nos han llevado como a tratar de entender que estos planos de análisis nos sirven para erradicar la pobreza, para mejorar las cifras de analfabetismo, para reducir la desigualdad, pero en la práctica encontramos maestros y maestros en formación en su práctica muy confusos, muy contrariados con estos discursos y que vamos por sentidos distintos. Entonces, esa ha sido como la motivación inicial de poder entender qué pasa cuando desalineamos estos planes y cuando invertimos como el proceso de comprensión de los mismos planos. Entonces, en ese sentido, la propuesta que yo he venido trabajando ya desde hace algún tiempo es comenzar unos planos de análisis de la inclusión en educación, primero desde nuestro saber práctico, desde nuestro saber local, desde lo que desde nuestros países y nuestra mirada estamos entendiendo para poder romper esas narrativas, como decía el doctor Juan, para poder desacomodar y dislocar un poquito esos discursos que tenemos ya tan interiorizados, que son unos discursos artificiales, y pasar luego realmente a poder hacer una conceptualización cercana, propia, vivencial, y allí retomo mucho la postura del profesor Humberto Quiseno, un profesor colombiano de la Universidad del Valle, que habla de la experiencia ética de la inclusión, de poder vivir el proceso y experimentar la inclusión antes de llevar a la conceptualización, para luego pasar a la normatividad o pasar a ese plano normativo político. Cuando se invierte en estos planos, cuando se busca otras lecturas desde otras realidades, entonces encontramos unas posiciones bastante claras donde vemos una sociedad que nos ha llevado casi siempre a agruparnos, a tener etiquetas, a tener diagnósticos, y que el comprender esas prácticas institucionales de manera homogénea o de manera heterogénea nos permite mirar en nuestras propias ciudades eso que la sociedad no es capaz de hacer, que le exige a la escuela, que le exige a la educación que lo haga, en términos de la tolerancia, en términos del respeto al otro, en términos de aceptar la diferencia del otro, que son discursos que todavía no comprendemos porque socialmente nuestra interacción y nuestra convivencia está en una sintonía distinta. Es decir, la escuela está acartonada con estos discursos internacionales de la UNESCO que buscan un sistema único de inclusión para todos, pero la ciudad, nuestro saber local, las realidades están ubicadas en frecuencias y en planos distintos de comprender y conceptualizar la diferencia, lo anormal, lo desigual, el analfabetismo, y en ese sentido nuestras políticas no están acordes, o sea, hay un asunto que no cuadra, y por eso nosotros en ese afán de mantener esas agrupaciones con las cuales hemos venido funcionando ya hace un buen tiempo, en términos de entender la sociedad por grupos. eh, para nosotros es extraño no tener un diagnóstico para los niños que consideramos diferentes, anormales, distintos,
y la política nos lleva siempre a mantener unas imaginarios o unas concepciones estereotipadas de lo que implica la diferencia. Con nuestros maestros en ejercicio constatamos esa, eh, digamos, esa contradicción de tener un sistema educativo abierto, pero que a su vez si el niño o el alumno no lleva el diagnóstico que se le otorga, pues no puede acceder a la educación y empezamos como la contradicción entre lo conceptual y entre lo normativo. Y uno de esos elementos más fuertes que tenemos en nuestra sociedad y principalmente en Colombia es que tenemos unas expectativas estereotipadas de sociedad en las cuales no tenemos unos acercamientos comprensivos, contundentes sobre lo que es la idea de una educación inclusiva como un concepto consecuente de una idea de concientización de transformación social. Entonces, la educación inclusiva no es una solución inmediata y no es quien debe sortear esas directrices técnicas derivadas de esas políticas educativas desde un marco normativo que se hace muy descontextualizada a nuestras propias realidades. Esa palabra de inclusión entonces se ha venido utilizando con mucha fuerza, ha estado, como dice el profesor Humberto Quiseno, ha estado configurada más desde un dispositivo de comunidad internacional conformado por palabras, términos, categorías y conceptos que cada vez se van sumando nuevos pero que difuminan el sentido real de lo que sería un efecto claro y local de inclusión. En términos generales, esa perspectiva de inclusión también está muy cuestionada por autores como Aldo Ocampo, en el que ha venido trabajando mucho sobre de que la inclusión no puede ser concebida como un simple eufemismo retórico y una práctica de asimilación simple donde hay unas características que desconocen la complejidad y la naturaleza dilemática de este campo. Esas incertidumbres, disputas y contradicciones en las que coinciden mucho, interpelan los discursos internacionales o globales de inclusión, nos llevan a considerar una confusión y unos desafíos con la formación docente. Los maestros se enfrentan, por un lado, a un discurso universitario cifrado en una postura crítica de inclusión, pero en la realidad encuentran un discurso normativo, un discurso muy técnico y muy de solución. Ante digamos, esos elementos a los que nos vemos enfrentados por esas categorizaciones, se configura entonces una posibilidad de entender de una forma distinta esos elementos y esas posibilidades que estamos analizando con ellos. El discurso de nuestros estudiantes es un discurso difícil de comprender en la medida en que hemos visto el proceso de inclusión en nuestras universidades como una cátedra de relleno, una cátedra que simplemente se le obliga, que por moda, digamos, ahora las diversidades sexuales están marcando cierta protagonismo en estos discursos, entonces se abre un curso de inclusión para hablar de diversidades sexuales o de interculturalidad o de comunidades afro
o de discapacidad, pero finalmente el sentido de inclusión es el que más se difumina y queda marcado más que en un sentido y en una experiencia ética ontológica, queda marcado a partir de unas funciones grupales o de unas asociaciones grupales bajo unas características y eso da cierta tranquilidad, es decir, cuando logramos aclarar algunas condiciones que se derivan de la discapacidad, entonces el estudiante considera que esto ya es inclusión, porque yo ya sé algo de discapacidad o sea algo de diversidades sexuales, o sea algo de diferencias o de comunidades indígenas. Esa lectura que se está haciendo a manera personal, de una manera muy equivocada, está generando unas confusiones en términos de que estamos quedando con un concepto que varios autores lo denominan como una palabra vacía, en que también estamos entendiendo que cuando se habla de inclusión se hace referencia solo a distensión de reconocer la inclusión no se refiere entonces a sentidos, a espacios, a cosas, a personas, a grupos o a comunidades solamente o a sectores. Y que si se explica la inclusión desde ese sentido común, pues la vamos a entender desde un sentido muy superficial, gramatical, lógico o hasta incluso biológico, pero la profundidad de ese sentido va en lo que realmente trato de compartirles aquí con esta imagen, que es uno de las, digamos, de los vicisitudes que llevan a algunos alumnos en zonas rurales para llegar a la escuela. Y no estamos hablando de esos procesos que teníamos o que normativamente nos han demostrado que son los diferentes, los anormales o las personas con discapacidad o las que pertenecen a esos grupos estereotipados que hemos ido construyendo socialmente, sino que allí tenemos que enfrentarnos a otro tipo de educación y que esa educación global que nos han vendido, que tiene un dispositivo múltiple, diverso, complejo, no se acerca a este tipo de realidad. Entonces, la inclusión desde ese punto de vista debe romper con ese sentido de la educación para todos y en la misma línea, como lo dice Cheyeta, a qué tipo de educación nos estamos refiriendo, si es una sola educación, si son varias las educaciones y lo mismo quiénes son todos. En ese sentido, las realidades educativas de nuestros países y particularmente la colombiana tiene unas aristas bastante complejas, tiene unos elementos bastante disruptivos en los cuales el dominio no recae única y exclusivamente en las poblaciones. Hay otras estructuras que a nosotros como un país que ha atravesado más de 60 años de una guerrilla que deja unos espacios de escuelas que fueron en alguna época trinchera de estos grupos armados, le entregan a los maestros que tenemos hoy en formación en nuestra universidad una escuela que de manera muy coloquial y muy particular los mismos actores educativos la han denominado como la escuela estable. Esta es una de nuestras escuelas en una de las zonas rurales que está muy marcada por esas condiciones de difícil acceso, de difícil condición y que allí ese discurso de una educación para todos, con calidad, equitativa, queda muy difícil de discutir y de mantener con el docente. Un docente que tiene en sus manos un asunto a responder,
donde no es un problema solamente de poder, de construcción de sujetos, donde hay que analizar qué entendemos por las diferencias y las desigualdades realmente a partir de esa realidad y de ese saber local. El saber de inclusión que tenemos y que en la mayoría de los textos nos llega es un saber académico, un saber científico alejado de estas realidades. Y estas realidades nos llevan a entender otro tipo de luchas y de diferencias que vamos a mantener y que mantenemos por mucho tiempo. Esas contradicciones y esas reafirmaciones que tenemos de la educación y de la pedagogía en estos contextos se debaten y son unos debates efímeros entre lo que es la educación inclusiva y la educación especial. Aquí ya no es un asunto de un discurso explícito frente a una diferencia de población, es una pobreza social que nos lleva a unas contradicciones y que tenemos unas posturas ideológicas y unos enfoques educativos coexistentes donde no tenemos los elementos y las herramientas para afrontar este tipo de diferencias. Entonces, cuando tenemos estas realidades, nuestras preguntas frente a la inclusión deben ser otras. Las reflexiones, como lo decía ahorita el doctor Juan, los caminos por los cuales deberíamos empoderarnos y acoger nuestros propios discursos de inclusión tienen que ser un elemento distinto que nos permita elaborar un mapa de condiciones analíticas con una distribución de situaciones que ilustra a nuestros estudiantes y a los futuros maestros y a los maestros en ejercicio posibilidades distintas de pensar y de dimensionar las implicaciones que tanto estas realidades nos llevan o nos confrontan, porque son realidades que confrontan al maestro a nivel personal y a nivel profesional. Cuando, cuando desde una Secretaría de Educación le entregan esta escuela para que empiece a trabajar con sus alumnos. Este tipo de situaciones nos dejaría una manera de poder pensar con una conciencia más clara cuál es la producción discursiva y el papel de las intervenciones que hoy se desarrollan en este tipo de prácticas contradictorias o disruptivas a los discursos que hoy tenemos. Un elemento que enmarca digamos, estas realidades y que nos lleva a unas posibilidades distintas de poder interactuar de lo que haría un maestro frente a estas condiciones, frente a lo que tendría que establecer y lo que tendría que cambiar, tendríamos unos elementos de discusión desde un saber conformado ya por unas palabras, por unos conceptos puestos y planteados que sirvan de orientación real y significativa a las necesidades particulares en los diferentes contextos. Este tipo de situaciones lo vive una población de nuestro departamento de Antioquia, pero también encontramos posturas distintas en otros departamentos. Entonces, esas orientaciones y esas estrategias tampoco las podemos diferenciar por países.
Nuestro país, nuestro sistema educativo tiene una reglamentación y tiene unos lineamientos muy claros para los maestros, pero las realidades de un maestro rural a un maestro urbano, incluso dentro de la misma ciudad, cuando se encuentran dos estratos socioeconómicos, uno alto y otro bajo, las perspectivas de poder entender la experiencia de la inclusión son distintas. En este sentido, el lenguaje, la palabra, los sentidos deben expresar muy bien la idea de inclusión. Y ese sentido de tolerancia, que es un discurso de solidaridad, que es de pronto un discurso aprendido, también nos queda corto ante muchas de las necesidades que vivimos a diario. El, el perpetuar esas prácticas excluyentes de cualquiera de nuestras posibilidades, no solamente se excluye al diferente, hay muchas prácticas inquistadas en nuestros docentes que continúan perpetuando esas concepciones de diferencia, de normal a normal, de que unos están bien y otros están mal, nos debe llevar a poder hacer una lectura un poco más real de lo que es la cultura incluyente en cada país, cómo estamos viviendo nuestra cultura incluyente. Y por eso esa condición de ciudad y de la parte rural es tan interesante, porque no podríamos hablar de una sola cultura, sino de culturas, y no podríamos hablar de una sola práctica, sino de prácticas. Entonces, el poder, en primer lugar, identificar prácticas excluyentes que podemos tener no solamente desde la forma como yo me relaciono con la diferencia, sino esas estructuras organizativas que se van estructurando a partir de esa lectura del otro distinto, del otro desigual a mí, no es, digamos, no es el ideal. El reto aquí con nuestros maestros en formación es empezar a mirar esa idea de escuela inclusiva, que no es una escuela desde un sistema global de educación como el que hemos tratado de desarmar, y que esas piezas, en este caso esa ficha roja, no sería el punto ni la manera como tendríamos que actuar si pensáramos en inclusión. Cuando a los maestros se les habla de inclusión, nunca traen a sus imaginarios ese tipo de imágenes de su propia escuela difícil, en precarias condiciones. Casi siempre su referente de inclusión es el niño difícil, el niño que no acata las normas, y es el niño que señalan como el de difícil manejo y el que debe de ser excluido porque no permite que el otro aprenda. Ese es un discurso que hemos aprendido, y que Gentili es muy claro cuando habla en términos de hemos naturalizado las cifras, y ya con saber cuántos niños están dentro o fuera del sistema o incluso dentro del sistema y que son esa ficha roja, ese es el reporte que los maestros dan de un proceso de inclusión, pero no nos dan una experiencia vivida de inclusión. Y este es el punto como en estas tres aristas o estas tres enunciaciones. Para que la inclusión deje de ser una palabra vacía, debe tener un protagonismo, el carácter ontológico. Esa postura ontológica debe primar en cualquiera de los discursos en los cuales estoy hablando del otro como sociedad. Esa mirada pedagógica o esa mirada educativa de lo especial o de la discapacidad como derivado de inclusión
es otra enunciación que también ha cuestionado mucho estos discursos, en términos de que esa estructura está esquematizada para el caso de nuestro país. Nosotros no contamos con escuelas especiales, las escuelas especiales fueron convertidas en anexos a la educación como conocemos regular, y el maestro de educación especial se convierte en un maestro de apoyo de estas escuelas y atiende esa fichita roja. Entonces, en términos generales y digamos muy concretos, seguimos con un modelo de educación segregada, diferenciada, pero bajo un eufemismo práctico, donde todos están juntos, pero establecemos ciertas prácticas de diferenciación para establecer esos elementos. Desde ese momento, la educación especial ha sido cuestionada, incluso muchas universidades en nuestro país dejaron de ofrecer la licenciatura. Son 6 universidades en Colombia que ofrecen la licenciatura en educación especial. Los maestros de educación especial no participan en los concursos docentes de Estado. Las plazas no existen para ellos los nombran, digamos, unas instituciones terciarias que se llaman unidades de atención integral, y hacia ellos recae la entrega simbólica de esos niños raros, distintos, diferentes. Entonces, este otro camino de pensarse que la educación especial es digamos, es otro modelo más, y que por eso surge la educación inclusiva, es otro mito que tenemos que empezar a derrumbar con nuestros maestros y que genera muchas inquietudes de lo que implica la diferencia en el otro. Pero cuando yo ya me he cuestionado como sociedad y como ser, qué entiendo como diferencia, qué entiendo como otro, quién es el desigual a mí, quién es el distinto a mí, y desde dónde, como dice Carlos Escliar, la mirada desigual, esa postura desde donde yo me ubico siempre en un lugar distinto del otro. Cuando yo logro romper un poco ese esquema, generar ahí preguntas, cuestionamientos, eh, se comprende un poco mejor el sentido de la educación especial. Pero cuando lo llevamos al sentido práctico normativo, como les acabo de comentar, este sentido se pierde porque la norma va por un lado muy distinto a lo que es la práctica docente. Entonces, ¿cómo pedirle a un docente que sienta que su grupo es igual, que la diferencia no existe, como dice el eslogan, una educación para todos, que todos tienen derecho a la educación, pero que hay unos alumnos distintos a otros que requieren un trato distinto y que yo no, como maestro, eh, no de educación especial, tendría que afrontar. Y esa es la gran pregunta que tienen nuestros maestros. Yo cómo me voy a enfrentar a la diferencia de mis alumnos si además tengo que lidiar con estas dificultades de infraestructura, de estas dificultades sociales que llevamos a diario, y además tengo alumnos con algún tipo de diagnóstico, etiqueta o discapacidad. Entonces, yo siento que en el discurso, y sobre todo en el discurso universitario, cuando reducimos la inclusión a una cátedra obligatoria, le estamos entregando todos estos problemas al maestro. Y el maestro se convierte en un todero donde le toca resolver la silla del alumno, mirar en caso de lluvia cómo, dónde se refugian, y además la individualidad de los sujetos que tiene allí. Entonces, esa identidad, que es una de las categorías que pienso que la inclusión exalta, cuando yo logro reconocer la identidad del otro,
cómo me identifico yo ante el otro y en mi ejercicio docente, empiezo a encontrar muchos elementos a los cuales no tenemos respuesta y que me llevan a pensar de una manera distinta eso que la normatividad me exige. En este caso, un PIAR o un DUA, como lo exige el decreto 1421 para nosotros, no va a dar respuesta a estas preguntas de existencia, de crecimiento, de estatus, de embrollo epistemológico que tiene la educación especial y por consiguiente que está configurando la educación inclusiva. Hay unos elementos allí que dejamos como a las inquietudes de nuestros estudiantes, a las preguntas que ellos les surge cuando estamos como en estas discusiones, y hay unos elementos bastante interesantes que se podrían empezar a configurar junto con estos maestros en relación a lo que entendemos en tiempo presente y actual sobre lo que es la categorización de estudiantes. Pues ese dilema de la diferencia ha estado como muy dominado por la educación especial y que en este momento, especialmente para Colombia, ese dilema de la diferencia ya no se le entregó solo al maestro de educación especial, sino que lo tienen todos los maestros. Entonces, esa perpetuación de ese estigma y el asociar de que mi problema de diferencia lo va a resolver el maestro de educación especial es un reto más y un desafío que tenemos con nuestros maestros. Esa figura actual entonces de discriminación a la par con esa de identidad que experimentan las personas en su cotidianidad, eh, está incorporada a la representación de viejas injusticias y desigualdades. Por lo tanto, allí hay una pregunta de cuánto en realidad ha evolucionado esas concepciones académicas en el constructo teórico de la diferencia o de la discapacidad, porque esas concepciones históricas que traíamos años atrás, antes de que estuviéramos hablando de inclusión, se siguen viendo en nuestros maestros, en una cohorte de maestros jóvenes interesados por el otro, pero que en realidad ellos sienten temor hacia la diferencia, no sienten que hay concepciones de igualdad, esa alteridad y ese cuerpo, esa inteligencia, el lenguaje, el comportamiento, la atención y la existencia del otro, interpela su idea de normal y de anormal, pero que su pensamiento sigue anclado a esas visiones de persona distinta. Entonces, cuando tenemos esos significados y estas representaciones de esos jóvenes universitarios que han construido hasta el momento, vemos unas prácticas cotidianas en la actividad social que se mueven en un pulso continuo entre la admiración y la compasión. Y esa ha sido, digamos, una línea que no se ha movido en el tiempo en el constructo de la discapacidad. O los admiramos o nos conmovemos con ellos, pero encontrar esa mirada igual hacia la discapacidad no se ve todavía en esta generación de jóvenes universitarios. Ellos todavía, en ellos prevalece esa concepción de que se conmueven, de que son sujetos marginados, vulnerables, que siempre están en una posición obvia de inferioridad. No conciben a estas personas como investigadores, como académicos, como sujetos de conocimiento. Entonces, cuando empezamos a hablar de esos procesos de inclusión, de qué es lo que piensa el otro frente a qué es la discriminación, qué es la identidad, y ellos encuentran que hay personas con discapacidad que no se identifican dentro de lo que socialmente hemos
hemos creado como grupos de personas con discapacidad. Entonces encontramos personas que expresan que ellos pertenecen, digamos, a la cultura sorda, pero no a la cultura de personas con discapacidad auditiva. Esas pequeñas sutilezas en el lenguaje son las concepciones o los imaginarios que han quedado atrapados en esos discursos técnicos y que aleja a la especificidad del otro y que genera mucho más distanciamiento, distancia y clasificación, y que eso realmente es lo que nos deja tranquilos. Cuando yo logro ponerle un nombre, un título, una etiqueta a la diferencia del otro, yo con eso ya quedo tranquilo. Pero cuando el otro me dice, no me digas persona con discapacidad, yo pertenezco a una cultura sorda, no a una persona con discapacidad. Ahí ya hay una movilización y ahí ya hay una ruptura de muchas de esas estructuras hegemónicas con las que hemos entendido la discapacidad, por ejemplo, en la sociedad. Pero que cuando el maestro no logra entender esas miradas disruptivas de la identidad del otro frente a esos grupos que socialmente nos han clasificado, perpetuamos esas prácticas excluyentes. Entonces, esos elementos que estamos tratando de presentar y de reconocer en cada uno de nuestros maestros nos tienen que llevar a preguntas, y esas preguntas que acá les voy a compartir algunas que parecen obvias, pero que es interesante hacerla con grupos de maestros, en este caso que tengo, digamos, un buen tiempo en hacerlas. ¿Cuál es la condición que ellos le otorgan a la discapacidad? ¿Qué piensan ellos de las personas con discapacidad? Y cuando esas respuestas yo las confronto con las teorías que tenemos, vemos que como sociedad no hemos avanzado. Hemos avanzado en un discurso superficial de tolerar la diferencia, pero ese sigue siendo el esquema de una palabra vacía, no de un asunto, de una experiencia ética de la inclusión. Entonces, nuestro saber local está bastante sediento de preguntas, está urgido de que confrontemos, de que hablemos con nuestro propio lenguaje, con nuestras propias realidades, con nuestros propios imaginarios, qué es la diferencia. Incluso en procesos con nuestros estudiantes, ellos terminan diciendo lo que nunca me imaginé era que yo discriminaba a estas personas. Yo no sabía que hacer este comentario era discriminación. Entonces, hay veces ese asunto ontológico mirado desde ese plano del saber local, del saber conceptual y del saber normativo, nos debería llevar a reevaluar algunas de esas palabras o conceptos que hemos metido en el saco de la inclusión y que damos por hecho que todos sabemos, como las palabras de identidad. La identidad pienso que está involucrada con un sentido de respeto. Si yo sé o socialmente por esas acciones estereotipadas que hemos aprendido, eh, yo veo una persona y creo que esa persona hace parte de tal grupo, el proceso de identidad es el respeto que yo tengo hacia la diferencia del otro, porque puede que sea mi diferencia y no la diferencia de él. Entonces, esas preguntas, ¿qué implicaciones subjetivas tenemos al enfrentarnos con la diferencia del otro? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuáles son esos significados y representaciones actuales que tenemos de la discapacidad? ¿Qué es la discapacidad? Nos llevan a derrumbar mucho esa enunciación de que discapacidad, educación especial es igual a inclusión. ¿Cuáles son esas prácticas y discursos que constituyen y constituyeron los sujetos que llamamos personas con discapacidad?
cuáles serían los modos de hacer, de pensar y de acercarse a la diferencia y a la inclusión desde la pedagogía y desde la educación. Porque compartiendo las palabras de Quiseno, este discurso ha quedado, de la inclusión, ha quedado en un lenguaje o en una sintonía distinta al saber propio de la pedagogía y la educación. Y fueron unas instituciones las que implantaron un discurso global de inclusión. Pero creo que la pedagogía, desde el fenómeno, desde la forma como estudia los fenómenos educativos y formativos, y la educación desde la práctica, desde el currículo, desde la interacción con el otro, tendrían mucho que decir sobre estos procesos de inclusión. Y obviamente, digamos, en el camino en el que me encuentro, cuáles son los desafíos que enfrentan los maestros en formación en el marco de la educación inclusiva. Una educación inclusiva que no sea esa educación vacía, que no sea esa educación cliché a la que todos conocemos y recurrimos a una norma o a una lista de chequeo para cumplir con ella. Estas entonces son algunas de mis reflexiones, algunas de mis preguntas que he ido compartiendo, algunos elementos que tengo con mis estudiantes y que espero poder darle un cuerpo y poderlo compartir, pero mi interés es empezar a generar un camino distinto para pensarse en la experiencia ética de la inclusión en la formación de maestros. Creo que con esto ya puedo ir cerrando, ya el tiempo está ahí al límite. Muchísimas gracias por su atención.